tardes. Vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy, 13 de septiembre de 2019 a las 12 horas, por lo que le pido al secretario de Cuentas si hay quórum legal para llevar a cabo la sesión correspondiente. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que además de usted se encuentran presentes los magistrados Roberto Garza Lira y Óscar Calixto Sánchez, quienes integran el pleno de este tribunal y, por tanto, en términos del artículo 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. Gracias. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y determinaciones que aquí se tomen. Informe sobre los asuntos listados para el día de hoy. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son dos acuerdos plenarios. El primero, a propuesta de usted para la acumulación del expediente JDC, diagonal 53, diagonal 2019, al diverso expediente JDC 52, diagonal 2019, también del incidente de este tribunal. El segundo acuerdo plenario, también a propuesta de usted, relacionado sobre cumplimiento de la sentencia dentro del juicio ciudadano, dentro del procedimiento especial sancionador número 23, diagonal 2015. Asimismo, será en materia de análisis y discusión, dos proyectos de resolución propuestos, uno por el magistrado Rigoberto Garza de Lira para el expediente JDC, diagonal 18, diagonal 2019 y sus acumulados, y otro a propuesta del magistrado Óscar Calixto Sánchez respecto del expediente JDC 52, diagonal 2015 y su acumulado. Es la cuenta, magistrados. Señora magistrada. Gracias, secretario. Magistrados, se somete a su consideración el listado de asuntos para tratar el día de hoy. Si están de acuerdo con el listado, sírvanse a manifestarlo de manera económica levantando su mano. Secretario de cuenta de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del proyecto de acuerdo plenario de acumulación del expediente TSLP JDC 53-2019, que está en mi ponencia, por lo que le cedo el uso de la voz a la licenciada Ángeles Castillo González. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta del proyecto de acumulación del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con el número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 53, diagonal 2019, promovido por el ciudadano José Antonio Lorca Valles en contra de la convocatoria del Tercer Congreso Nacional Ordinario, mediante el cual se restringe su derecho a participar en el proceso de renovación de órganos de dirección de ese instituto político a los ciudadanos que se afilien después del 20 de noviembre del 2017, lo que hace nublatorio mi derecho político electoral de votar y ser votado. En este orden de ideas, la ponencia considera pertinente acumular el expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 53, diagonal 2019, al TSLP, diagonal JDC, diagonal 52, diagonal 2019, por ser este el primero en recibirse y registrarse en este tribunal electoral. Lo anterior, al advertirse de los expedientes que se pretenden acumular, los promoventes señalan como autoridad responsable al Partido Movimiento Regeneración Nacional e impugnan la convocatoria al Tercer Congreso Nacional Ordinario del Partido de Morena. Por ende, es posible concluir que existe identidad en los actos reclamados y las pretensiones que se solicitan en los expedientes. Por lo anterior, a fin de evitar el riesgo de que se dicten determinaciones contradictorias, es que esta ponencia propone la acumulación. Es cuenta, magistrada, presidenta, magistrados. A su consideración, señores magistrados, el proyecto de acumulación del cual se acaba de dar cuenta. De acuerdo. De acuerdo. Someta a la votación. Claro que sí, magistrada. Con su autorización procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor del proyecto. Magistrado Óscar Calixto Sánchez. A favor. Magistrado Roberto Garza de Lira. A favor. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Secretaria, proceda al engrose. Enseguida tenemos el análisis del asunto TSLP PES 23-2015, promovido por el Partido Acción Nacional, y está a cargo de mi ponencia, por lo que le cedo el uso de la voz al licenciado Gerardo Muñoz Rodríguez. Buenos días, señores magistrados. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el acuerdo plenario propuesto en el expediente relativo al procedimiento especial sancionador 23, diagonal 2015, en relación con la cumplimentación de sentencia. En el acuerdo plenario que se pone a su consideración, y atendiendo a que el PRI ha sido requerido de manera puntual y concreta en 3 ocasiones para efecto de que cubriera la multa que le fue impuesta mediante sentencia de fecha 19 de agosto de 2015,
sin que el partido requerido hubiese realizado el pago o en su defecto informado la causa por la cual no le fue posible dar cumplimiento con dichos requerimientos, se propone imponerle como medio de apremio una multa equivalente a 50 unidades de medida y actualización en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de indexación del salario mínimo, consistentes en 4,224.50 pesos. De igual manera, se propone requerirlo por cuarta vez para que dentro del término de 5 días hábiles, a partir de que sea notificado del presente acuerdo, cubra el valor de la multa que este tribunal le impuso en la referida sentencia de 19 de agosto de 2015, equivalente a 6,828 pesos. Ello con el apercibimiento para dicho instituto político que en caso de no dar cumplimiento con el pago de la multa que este tribunal impuso, se actuará de la siguiente manera. Se le requerirá en lo sucesivo de manera personal y directa por conducto del presidente del Comité Directivo Estatal de ese partido. Se le impondrá de nueva cuenta otra multa previsiblemente mayor. Se dará vista con su caso al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC, para que tome nota y actualice el padrón de personas que cuentan con multas firmes pendientes de pago ante este Tribunal Electoral, toda vez que el no contar con multas firmes pendientes de pago conllevan al incumplimiento de un requisito de elegibilidad para ser candidato a gobernador, diputado y miembro del Ayuntamiento en el estado de San Luis Potosí. Con independencia de lo anterior y de continuar con su actitud contumaz a fin de garantizar el pago de la multa impuesta, se podrá solicitar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC, que proceda a la retención de la cantidad adeudada de la prerrogativa del calendario de administraciones mensuales correspondientes por concepto de financiamiento público estatal permanente relativo al ejercicio 2019 que le corresponde a tal partido político y lo ponga a disposición de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrados. A su consideración, magistrados, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. Por favor. Me parece correcta la propuesta. Tome la votación, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Óscar Calixto Sánchez. A favor. Magistrado Roberto García de Lira. A favor. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. ¿Hay puntos resolutivos? No. Usted procede al engrose. Enseguida se dará cuenta del proyecto de resolución en el expediente TSLP-JDC/2018-2019, promovido por Delfina Sánchez López, que está en la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Si no hay inconveniente, daremos cuenta por conducto del secretario Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez. Adelante, secretario. Buenas tardes, señora magistrada presidenta y señores magistrados. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de sentencia de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con las claves TSLP, /JDC, /18, /2019 y sus acumulados. En el proyecto se propone entrar al estudio de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, por excepción al principio de definitividad, en virtud de que los actores no están obligados a acudir a la instancia interna partidista, en virtud de que de una interpretación sistemática de los artículos 4, 49 y 56 de los estatutos de Morena, puede concluirse que la actora no tiene legitimación ni interés para instaurar un medio de impugnación interno, al estar reservados los mismos a las y los integrantes de Morena, cuestión que es precisamente la materia de impugnación, al no poder ser tramitada la solicitud de afiliación del promovente. Además de que, en el informe circunstanciado, la autoridad partidaria niega cualquier carácter partidista a los actores, razón por la cual se considera que en el caso no está obligado a promover recursos internos, en tanto que precisamente la materia de la litis es determinar si se le concede el acceso al partido como afiliado, al ciudadano como afiliado, y por lo tanto si debe sujetarse o no a la jurisdicción interna del partido. En esas circunstancias se satisfacen los requisitos establecidos en los artículos 26, fracción segunda, y 28 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Por tanto, se cumplió con el principio de definitividad. Robustece lo anterior, la resolución recaída en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave SCM-JDC-185, /2019,
emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la cuarta circunscripción plurinominal. En el proyecto se propone declarar esencialmente fundado el agravio formulado por los actores, pues en efecto, como lo precisan, le ha sido afectado su derecho de afiliación partidista desde el momento en que la página electrónica de Morena dedicada a la recepción de solicitudes de afiliación partidista se encuentra deshabilitada sin justificación alguna. Lo anterior lo pudo constatar este tribunal en diligencia para mejor proveer de fecha de 6 de septiembre de 2019, pues el resultado de la certificación elaborada por el secretario general de acuerdos de este tribunal fue dar fe que efectivamente la página de internet no se encuentra en servicio. Corolario de lo anterior, se acredita que efectivamente existe un acto omisivo por parte de la autoridad demandada, puesto que conforme a lo establecido en los artículos 15 de los estatutos de Morena y 25 del reglamento de afiliación del mismo partido, tal herramienta de acceso a la afiliación está comprendida en su normatividad interna, por lo que, aun cuando los actores no atrajeron al juicio una constancia documental de solicitud de afiliación, lo cierto es que la autoridad demandada sí estaba obligada a recibir la solicitud mediante un buzón electrónico, por lo que debían de tener habilitada tal herramienta electrónica para que los ciudadanos pudieran acceder a solicitar la afiliación. No resulta ser obstáculo a lo anterior el hecho de que la inspección a la página de internet del partido demandado se haya realizado en forma posterior a la presentación de la demanda, en tanto que, conforme a la interpretación funcional y sistemática de los artículos 15 del Estatuto de Morena y 25 del Reglamento de Afiliación del mencionado partido político, tal buzón electrónico inserto en la página de internet debe entenderse permanente, por lo que si su deshabilitación se pudo constatar en la substanciación de juicio, se consolida el adagio jurídico relativo a probados los extremos, los medios se presumen, en tanto que si efectivamente el buzón debe considerarse permanente, la deshabilitación sin causa justificada persistente hasta ese día corrobora el extremo de que tal página no se encontraba en función ordinaria, por lo que existe merma en su acceso para cualquier ciberusuario. Además de que la página electrónica en escrutinio no fue repudiada como falsa por el partido demandado en su informe circunstanciado, por lo que se le vincula a la misma, puesto que al brindar información a través de la página de internet regeneración.mx, afíliate a Morena por internet, como instrumento de afiliación, supone la autoría y propiedad de la misma al partido Morena, pues en ningún momento argumentó y menos probó la denuncia de falsedad de la misma. De ahí que, conforme al artículo 41 de la Ley de Justicia, sea un hecho notorio para ese tribunal que la página de internet antes citada proporcione el link o enlace electrónico de navegación de donde proviene la página de afiliación que profieren los actores. A similar criterio de valoración llegó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador identificado con la clave sub-rep-579/2015. En controversias donde se discute el debido acceso a los registros de afiliación de los partidos políticos, debe ponderarse el procedimiento instrumental de acceso a los ciudadanos a los registros, en tanto que es precisamente la etapa inicial donde el ciudadano puede obtener la primera pauta para intentar intervenir en la vida política del país. Así entonces, si la normativa de un partido político vislumbra el acceso electrónico a los registros de afiliación, los órganos jurisdiccionales de cualquier grado deben potenciar su implementación de manera constante y efectiva. En caso de que tales herramientas estén truncadas, se debe dictar lineamientos claros y efectivos para que se ponga a disposición de los ciudadanos los formatos o cuestionarios en donde pueda recibir la solicitud de registro ante el órgano partidista atinente. Cuanto más que, como se aprecian las demandas de los juicios que en esta sentencia se resuelven, existe una percepción generalizada de confusión de los ciudadanos actores a acceder a las solicitudes de afiliación, en tanto que los 626 ciudadanos actores refieren haberse constituido en el comité ejecutivo del partido demandado y no lograr acceder a la solicitud de registro de afiliación por estar suspendido el trámite hasta el año 2020. Argumento lo anterior que este tribunal percibe como una presunción humana de conformidad con el artículo 40, fracción cuarta de la Ley de Justicia, dada la demasía de los ciudadanos inconformes que profieren que efectivamente han estado accediendo al órgano partidista, pero no les han dado respuesta clara y efectiva, al menos para ellos, de cómo acceder a su petición de ingreso. De ahí que la intervención de este tribunal se estime necesaria para brindar una intelección adecuada de cómo los ciudadanos pueden hacer valer su derecho constitucional de afiliación. Lo anterior de ninguna manera irrumpe en la autodeterminación de los partidos políticos, pues tales instrumentos en la misma normatividad interna constan, pero sí por el contrario, aseguran que el partido Morena se pueda llegar de mecanismos más funcionales y democráticos que den acceso a la ciudadanía en general a formar parte de sus filas. Pues a final de cuentas, los partidos políticos no son órganos privados de elección dictaminada a intereses minoritarios o pautados, sino por el contrario, los mismos son organismos públicos sujetos a obligaciones constitucionales que imperan en favor de toda la ciudadanía en general, de tal manera que su finalidad es limítrofe con la democracia en su esplendor material. No obstante lo anterior, en autos de los presentes
expedientes no obra prueba de los actores de haber cumplido con los presupuestos establecidos en los artículos 19 a 24 del Reglamento de Afiliación de Morena y de los requisitos estatutarios. Por lo tanto, a fin de equilibrar el derecho de afiliación de los actores con la obligación a cumplir con las normas internas de los partidos políticos de Morena, se estima procedente sustentar lineamientos que aseguren el cumplimiento de los requisitos que marcan las normas internas del partido. Bajo esa connotación, se estima procedente ordenar al presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí, en un plazo de 6 días hábiles y en un horario de 8 a las 15 horas, poner a disposición de los actores en los domicilios que obran en autos del presente juicio las solicitudes de afiliación y demás requisitos que necesitan colmar para acceder a la incorporación al partido, lo anterior de conformidad con los artículos 10 del Reglamento de Afiliación de Morena y 15 de los estatutos de este mismo partido, que permiten el acceso a la solicitud del registro de afiliación de manera domiciliaria. Una vez realizado lo anterior, los actores en el plazo de 6 días siguientes a que reciban la documentación referida deberán acudir al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí a llevar a solicitud y cumplir además con los requisitos sostenidos por el partido demandado. Cualquier obstáculo en el cumplimiento deberán hacerlo saber los actores a este tribunal para acordarlo conducente. Una vez obtenida la documentación por parte de los actores, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena deberá proceder en los términos de los artículos 22 y 23 del Reglamento de Afiliación del partido. Será la Secretaría de Organización Nacional la que determinará lo procedente de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de Afiliación. Ahora bien, en virtud de que el Reglamento de Afiliación de Morena no contiene un plazo para dar respuesta efectiva a la petición de afiliación de los ciudadanos, en amplia tutela del derecho humano de petición y justicia pronta tutelada en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, se les instruye a las autoridades partidarias para que en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados a partir de que los actores presenten la solicitud y documentación de afiliación, otorguen el registro de afiliación a los actores, salvo la existencia de algún impedimento de normatividad interna debidamente fundado y motivado que impida hacerlo. Lo anterior además con fundamento en los artículos 1, apartado 1, inciso B, 2, apartado 1, inciso B y 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Se le apercibe al presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena de que en caso de no dar cumplimiento a esta sentencia se le impondrá una multa consistente en 300 unidades de medida de actualización que ascienden a la cantidad de 25.347 pesos. Lo anterior de conformidad con el artículo 60, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Les cuenta, señora magistrada y señores magistrados. Gracias, secretaria. A su consideración el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. Adelante, magistrado. Gracias, magistrada. Bueno, en lo personal no estoy de acuerdo en el proyecto por dos razones. La primera de ellas porque de manera general se advierte que existe una causal de improcedencia en los juicios de referencia que nos ocupan, dado que no agotaron el principio de definitividad dentro del ámbito partidista. En el proyecto se estima que se estima correcto que no lo votaran por decir que no eran militantes. Sin embargo, la Sala Superior en reciente juicio que resolvió en agosto, precisamente, que es el 1205-2019, JDC, señaló que en la maximización de los derechos políticos de los ciudadanos para formar parte de los partidos políticos están facultados para interponer los recursos partidistas que correspondieran a, en este caso, a la afiliación ante una negativa injustificada del Instituto Político de atender las solicitudes para el acceso a dicho partido, en pocas palabras. En ese sentido, considero que los juicios ciudadanos deben ser reencausados al partido político de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, a fin de que sean atendidos conforme la normatividad que les ocupa y emitan una resolución. Esto en aras de proteger la autoorganización y la autodeterminación de los partidos para regular su vida interna. Además, por otro lado, se advierte que los promoventes
no acreditaron fehacientemente que hubieran hecho o realizado la solicitud conforme a derecho, para que tuvieran en este caso ya una negativa de parte del partido a dicha solicitud. Pero sin embargo, como he dicho, pues ya esa circunstancia deberá de entrar a su estudio el propio órgano partidista ante el reencauzamiento que estoy señalando y que consta el criterio en el juicio, en la resolución al juicio sub JDC 2015 del 2019 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, esa es mi primera intervención. Gracias, magistrado. ¿Desea hacer uso de la voz, magistrado? Bueno, yo tampoco comparto el criterio que se pone a nuestra consideración, en virtud de que el efecto que se está dando es una intervención en las cuestiones intrapartidistas, porque se está ordenando al presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena que en un plazo de 6 días y en un horario de 8 a 15 horas poner a disposición de los actores en los domicilios que abran en autos del presente juicio las solicitudes de afiliación y demás requisitos que se necesitan para colmar y acceder a la incorporación del partido. Lo cual, como ya bien lo señaló el magistrado Óscar Calixto, es contrario al principio también de definitividad que debe de haber en todas las resoluciones. Es decir, también es verdad que hubo un criterio en el JS 1205 diagonal 2019, al que hace referencia el propio magistrado Óscar Calixto, en el cual se señala que de conformidad con lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base sexta, párrafo segundo de la Constitución, así como los artículos primero, párrafo primero, inciso G, 5, párrafo 2, 34, 47 y 48 de la Ley de Partidos de los Institutos Políticos gozan de libertad de autoorganización y autodeterminación, por lo cual emiten sus propias normas que regulan su vida interna. Y esta facultad autorregulatoria les permite a los partidos políticos emitir disposiciones o acuerdos vinculantes para sus militantes, simpatizantes y adherentes, así como a sus órganos. Esto es que también no debe de pasar por alto que las autoridades jurisdiccionales estamos obligadas a observar el principio constitucional que ya se ha hecho referencia, que es el principio de definitividad. Por tanto, me parece que se está trastocando este principio de definitividad al darle una orden a un partido político previo a agotar las instancias intrapartidistas que marcan sus propios estatutos. Por tal razón, no comulgo con el criterio ya señalado. ¿Me permite, magistrado? Sí, adelante. Gracias. Sí, desde luego, en el marco del más amplio respeto a las consideraciones que han vertido, me permito sostener el criterio que argumentamos en el proyecto que se somete a consideración de este Pleno. En primer lugar, en base a la disposición expresa, clara y precisa que tiene el partido Morena y en sus estatutos y en su reglamento de afiliación, puesto que precisamente los tribunales, los órganos jurisdiccionales se erigen con el objeto de vigilar y en su caso prever y ordenar que se aplique la norma constitucional y todas las leyes reglamentarias que derivan de ellas, federales y estatales. Y en la propia Constitución Federal se reconoce desde luego a los institutos políticos como órganos públicos, ¿verdad? Y con vida independiente y que como tal se debe de respetar esa libertad.
Sin embargo, creo yo que se debe hacer hincapié en el hecho de que en aras de respetar esa independencia y es evidente de los partidos, atender antes que nada a su normativa interna. Los órganos jurisdiccionales pues, te dan facultades para hacer una plena interpretación cuando las leyes sean oscuras, imprecisas y requieran precisamente que con toda puntualidad se lleve a cabo esa interpretación ante una duda de los justiciables o de los interesados o involucrados, como es en el caso de estas 613 personas que ocurren a hacer valer su derecho político electoral de pertenecer a una institución política al amparo del artículo 35 y 41 constitucional básicamente. Entonces, bajo esa tesitura, tenemos disposiciones expresas en los estatutos de Morena, como lo es su artículo 15, en donde con toda claridad se dice que todos y todas los protagonistas deben ser registrados en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, hablando obviamente de los miembros, de los afiliados a dicho instituto, y en iguales términos se contienen diversas normas que se vinculan al procedimiento que nos ocupa. El artículo 56 de dicho estatuto habla de que solo se podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia e intervenir en él los integrantes de Morena y sus órganos. En el caso, insisto, estamos hablando de gente a la que no se le ha, ni siquiera, no es miembro, ni siquiera se le ha facilitado los elementos para poder pertenecer como es su intención. Entonces, dice el artículo 15 del reglamento de afiliación de Morena, es atribución de la Secretaría de Organización Nacional poner a disposición a los mexicanos que quieran afiliarse a Morena un sitio de internet que deba actualizar de manera periódica para garantizar su accesibilidad. Artículo 25 de dicho reglamento, los mexicanos podrán solicitar la afiliación de Morena en formatos digitales. Es el caso. Estos últimos dos los refiero de manera particular porque en esencia es de lo que se duelen y lo que estamos valorando y calificando. Claro, entrando al fondo, y me retomaré la cuestión de la definitividad, puesto que están argumentando que conforme a estos estatutos que establecen claramente que debe ser por internet, como el artículo 15 de los mismos, que se pueden afiliar por medio de internet. Eso es hablando de que sí existe una razón, un motivo, un acto generador de ello. Retomando la cuestión de la definitividad, bueno, por eso hice hincapié de la normatividad expresa y directa que contiene Morena en cuanto a quienes pueden intervenir en su vida interna. Es por ello nuestra aseveración en el sentido de que es procedente el proyecto que se plantea, puesto que, insisto, los señores al momento no son miembros de Morena para que se sujeten plena y llanamente a los reglamentos que los rigen. Entre otras cosas, entre otros argumentos, aparte de esa normatividad y el más amplio respeto a los derechos políticos electorales que se pretende mediante esta resolución, derechos políticos que, como todos sabemos, son reconocidos por los órganos internacionales, como el Pacto de San José en particular, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, donde se reconoce que se deben tutelar y dar la más amplia protección por parte de los Estados miembros de dichos convenios internacionales, la más amplia protección a los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Bajo esa tesitura es que se plantea, tomando en cuenta ello y otros aspectos, como lo es la jurisprudencia 1-2017 y la 3-2018, que hablan de las competencias y donde se habla y se establece que corresponde a los órganos jurisdiccionales conocer de las controversias que surgen en el motivo del ejercicio de los derechos políticos electorales de las personas que se pretenden afiliar a un partido político nacional. Yo protesto mi respeto al criterio emitido en la resolución del 28 de agosto de 2019 por Sala Superior. Sin embargo, bueno, es un criterio y yo he hecho referencia en estos momentos a un par de criterios jurisprudenciales que tutelan los derechos políticos electorales del ciudadano en los términos que se plantea
en el proyecto de qué se trata y desde luego en proponiendo el más amplio respeto a la vida interna de Morena, ajustándonos a lo que establecen sus estatutos y su reglamento de filiación, que creo que es el primer elemento que debemos considerar, a menos que se consideren contrarios a la ley, contrarios a la Constitución. Pero si los mismos tienen vigencia al amparo de dichas normas y de la propia Carta Magna, debemos acatar el contenido precisamente para no involucrarnos en las decisiones internas de los mismos. Y bueno, hay algunos otros aspectos que pudiéramos considerar, como el hecho de que están muy próximas sus elecciones internas, como se puede ver en la convocatoria que publicó Morena, y que se inician los procesos directos a partir del sábado 12 de octubre y que involucra a San Luis Potosí a partir del domingo 13 de octubre, términos perentorios cercanos que tal vez, si la decisión de este tribunal sea diferente, ponga un poquito en riesgo la participación de estos 613 interesados en dichos procesos internos. Ese sería un aspecto adicional que tratar. Sin embargo, lo pongo en la mesa en aras del criterio que se ha sostenido por parte de esta ponencia, como en el diverso proyecto que resolvió los JS 12 y 14, propuestos por diversas personas en términos más que semejantes a lo que aquí se discute. Entonces, bajo esa tesitura, respeto al criterio de mis pares, respecto al criterio de sala superior. Sin embargo, creo que hay aspectos que definen jurisprudenciales, legales y constitucionales, que definen el sentido que se propone. Gracias, presidente. Gracias. ¿Desea intervenir nuevamente, magistrado? Sí, gracias. Yo quiero aclarar al magistrado Rigoberto que no estoy en contra de que los ciudadanos formen parte de los partidos políticos que militen en ellos, pero sí debemos garantizar de que dichas instituciones tengan la autodeterminación y la autorregulación que establece el artículo 41 de la Carta Magna Federal, para que la regulación y precisamente la autodeterminación sea por ellos mismos y sean dichos institutos políticos los que regulen bajo sus condiciones estatutarias los procedimientos de acceso a dicho partido, y no que los tribunales sean precisamente los que estén eligiendo o no a los militantes que formaran parte de ellos, porque esa cuestión evidentemente que invadiríamos una esfera importantísima de autonomía partidista, que en realidad no se justifica con el hecho de que señale de que debe existir algunas páginas electrónicas para guiar a los ciudadanos al acceso a su militancia. Ni mucho menos tampoco se justifica con el hecho de que el magistrado sostenga que no está de acuerdo con el criterio que sostuvo la Sala Superior al resolver el juicio ciudadano identificado con la clave sub JS 1205 del 2019, en el cual precisamente es una condición muy similar a la que se analiza en el presente caso y se resuelve precisamente por la Sala Superior, que en primera instancia deben de ser los propios partidos los que analicen la petición de esta militancia, de esta solicitud, y que los partidos políticos resuelvan lo conducente conforme a sus estatutos, para que posteriormente a ello, si el ciudadano tuviera algún inconveniente, pues entonces acuda a los tribunales, pero en ese orden de la cadena impugnativa, que es bastante importante, agotar la definitividad, sobre todo para escuchar a las instancias, a los órganos internos partidistas que regulan la función jurisdiccional de los mismos. Gracias. Gracias.
Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Bueno, primero quiero referir que como inicié mi intervención anterior, expresé mi respeto al criterio de los órganos federales y de este propio tribunal y sus integrantes, por lo que nunca afirmé que el señor magistrado estuviera en contra de que se respeten los derechos políticos electorales. Simplemente creo que de una manera razonada, justificada, y como es nuestra obligación, estamos dirimiendo opiniones, diversas opiniones, para que la resolución que se produzca esté debidamente justificada, razonada y como lo marca el imperio constitucional del debido proceso en su artículo 17 constitucional. Entonces le vuelvo a reiterar mi respeto a la opinión de cada uno de ustedes. Simplemente sostengo mi criterio. Y únicamente reafirmo que no nos estamos pretendiendo involucrar en la vida política de Morena, por el contrario, estoy bajo el imperio de que se respeten el contenido de sus estatutos. Y tan es así que no estamos ordenando de manera irrestricta en la propuesta que inscriba a estas 613 personas. Le estamos haciendo el señalamiento de que conforme a sus propios lineamientos le den, en su caso, curso a las solicitudes que en tiempo y forma les presenten, y que con la plena facultades que tienen, con la plena independencia, resuelvan quién reúne los requisitos y quién no reúne los requisitos para ser miembros, de tal manera que no estamos imponiendo, no estamos decidiendo nosotros sobre una afiliación. Lo que estamos proponiendo que se decida es sobre su respeto a ejercer su derecho a pertenecer, desde luego dejando salvo el derecho de Morena, su derecho a decidir quiénes satisfacen y quiénes se ajustan a su reglamento y estatuto, ¿verdad? Y en cuanto a la necesidad o al argumento que damos de la facilidad y practicidad de que se pueden tramitar su inscripción por medio de internet, y lo que sí se señala es que la página no está en función, pues no lo decimos nosotros, lo dicen los estatutos de Morena. Morena es quien dice que esa es una vía de afiliación, y en su caso, si no está expedita, pues están violentando el derecho de aquellos que quieran utilizarla. Pero en fin, creo que está más que definido el criterio de cada uno de nosotros, por lo que en lo particular me parece que estoy plenamente definido cuál es el sentido que se propone. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, un poco retomando y recogiendo las opiniones de ambos magistrados, pues yo desde mi punto de vista interpreto que el criterio del magistrado que sostiene el magistrado Rigoberto es en congruencia al criterio que sostuvo en los otros anteriores expedientes JDC 12 y JDC 14. Y no en ningún momento se puede interpretar que esté en contra de lo decidido por la Sala Superior, simplemente que en congruencia a su criterio ya anterior sostiene esta interpretación que le da en el proyecto que pone a consideración del Pleno. Y bueno, también retomando también lo ya señalado anteriormente, en el sentido de que se debe de respetar la autodeterminación y autoorganización de los partidos. Ello no significa que porque no sean militantes o no estén afiliados, escapen de las disposiciones constitucionales, o que el partido no esté obligado a determinar la situación de estas personas que ahora están acudiendo a este tribunal, porque como ya lo señalé, las normas ya referidas en mi intervención anterior señalan que estas son obligatorias para los partidos políticos para sujetar a sus derechos a los militantes, simpatizantes y adherentes. Entonces, por tanto, aunque estos no sean todavía reconocidos como militantes, el partido político sí tiene que dictar una determinación previo de llegar a la instancia que hoy nos ocupa. Se debe de cumplir con el principio de definitividad, el cual nosotros tenemos que acoger porque es obligatorio para este tribunal no violentar ese principio de definitividad. Entonces, en aras de no violentar ese principio, es que no se está de acuerdo con el criterio que se sostiene en el proyecto del cual se dio cuenta. Gracias.
¿Me permite? Adelante. Sí, gracias. Bien, entonces, nada más una precisión de el sentido del criterio de usted y del compañero magistrado es hacer el reenvío. Nada más quiero señalar que precisamente en el anterior proyecto del criterio que usted me dice, con el cual soy congruente al resolver los acumulados 12 y 14 JDC de este año, este tribunal aceptó competencia y son propuestos por dos personas contra Morena exactamente por la misma razón, que es su deseo de afiliarse y de que no estaban a su acceso los elementos necesarios para poderse afiliar, y sin embargo en el proyecto anterior pues se sostuvo la competencia de este tribunal, contrariamente a lo que se sostiene el día de hoy. Solo le pido que consideren ese aspecto, ¿no? Adelante, magistrado. Sí, gracias. Quiero aclarar que a pesar de que son muy similares los casos, no son iguales los proyectos, puesto que el que hace referencia al magistrado Rigoberto vinieron con unas supuestas credenciales emitidas por el partido político. Es decir, tal pareciera que, lo que referían, estos ciudadanos es que el partido político violentaba sus derechos electorales como militantes al no reconocerle las credenciales que habían sido emitidas de manera oficial. Sin embargo, las credenciales que hacían alusión los ciudadanos no reunían los requisitos mínimos para ser susceptibles de valoración jurídica, como se planteó en aquellos juicios. Entonces, es por esa situación que de alguna forma, tiene diferencias entre unos y otros, porque en este caso no plantean un derecho a través de una credencial, sino que lo hacen incluso pues de manera verbal, que exponen el hecho de que no han podido ingresar a Morena, pero sí cambian ciertas circunstancias. En efecto, tal como lo señala el magistrado Oscar Calisto, sí hay una diferencia en aquel proyecto y en aunque bien la intención es la misma, o el acto reclamado es el que se les afilie al partido de Morena, la forma en cómo lo solicitaron en aquellos expedientes a como se solicitó en esta, hay una diferencia. Incluso en esta hay un señalamiento en la página 14 del proyecto en el que hacen alusión a haber inspeccionado la página de internet a que se refirieron los demandados, en la que se señala que está deshabilitada y por lo que se llega a la convicción de que efectivamente no se encuentra en funciones. Entonces, aquí nos está hablando de una prueba diferente y de un acto por el cual ellos infieren que hay una negativa. A diferencia del otro proyecto, se basó en un documento simple y en incluso ya hay hasta una prueba de inspección. Entonces me parece que sí hay diferencia entre uno y otro, aunque que marcan el porqué el hecho de haber admitido competencia en uno y en otro no. En del magistrado está usted abordando la competencia porque se está pronunciando de fondo, y en el proyecto anterior no se hizo un proyecto de fondo, se reencauzó al propio partido para que ellos se pronunciaran de todos los presupuestos procesales. Entonces, si no hay una determinación de fondo, evidentemente no tenía por qué haber un pronunciamiento respecto a los elementos esenciales para entrar al estudio de fondo del proyecto. ¿Me permite, magistrado? Adelante. Gracias.
En el proyecto anterior que tengo en mis manos, no se ordenó el reenvío, se sobreselló, pues permítame señalar con todo respeto, se sobreselló, no se hizo reenvío, y sí se estudió el fondo porque al asumir competencia, la circunstancia jurídica varía completamente, como en el caso, no se está asumiendo competencia y se está haciendo reenvío. En el anterior se asumió competencia y se sobreselló el procedimiento, no hubo reenvío. Por otro lado, en el otro también señala, y aquí tengo el expediente, que le están violando su derecho a la afiliación. No está pidiendo que le reconozcan ya con su derecho a intervenir en la vida política, como se mencionó hace un momento, del partido Morena. Sí quieren hacerlo, es evidente, se denota su intención al querer ser miembros y participar, pero aquí en el otro también se está por violación a mi derecho de afiliación al no haberme inscrito en el padrón de miembros afiliados del instituto. Entonces, se reclama lo mismo, que la mecánica de reclamo en hechos sea diferente, porque ellos hablan de alguna solicitud provisional que no les reconoció. Finalmente ese fue un instrumento inicial de su intervención, pero finalmente su reclamo sustancial es que no se les reconoce como miembros, que quieren ser miembros, que se les reconozca y que se les abra el proceso de afiliación de Morena. Es el mismo que en estos, el fondo. La mecánica, estoy de acuerdo con usted, fue diferente, pero el fondo es el mismo. Y considero que no se justifica el cambio de criterio, pero bueno, no quiero polemizar más el asunto, únicamente quise ponerle sobre la mesa esa pequeña contradicción, sin afán de contradecir más, simplemente a poner ese punto a su consideración. Gracias. Adelante, magistrado. Gracias. Sí, quiero aclararle al magistrado Rigoberto que no hay ninguna contradicción, así lo quiere ver él bajo su criterio, pero sin embargo son dos condiciones distintas, como él mismo lo señala, él mismo señaló con las palabras de que en el primer caso que estudió este tribunal en diverso asunto, los militantes se quejaban de que no se le reconocía su militancia, a pesar de que tenían un documento consigo que acreditaba una supuesta credencial emitida por el instituto político. Y acá, en el caso que hoy nos ocupa, son los mecanismos de acceso para ingresar como militante al partido político Morena. Entonces, son dos condiciones distintas que, a pesar de ser muy similares, tienen sus diferencias. Además, bueno, considero que siempre nuestras decisiones son perfectibles y la decisión que se toma el día de hoy, bueno, sobre todo que el criterio que en lo personal asumo va orientado en congruencia al criterio emitido por la Sala Superior al momento de resolver el expediente sub JDC 1205 del 2019, donde es un caso totalmente similar al que nos ocupa, y lo que la Sala Superior realiza es reencauzarlo, pero bajo la maximización de los derechos políticos del ciudadano. Eso quiero aclararlo, reencauzarlo el partido político bajo esa maximización para que no se quede en estado de indefensión. Entonces, me parece que las decisiones y los criterios del tribunal, lejos de verse contradictorios, cada vez se van enriqueciendo con los lineamientos, con los criterios que a su vez la Sala Superior va definiendo, y pues a pesar del magistrado Rigoberto de ser sabedor de dicho criterio, me parece que categóricamente a lo mejor no ha dicho que no esté de acuerdo, pero sin embargo su proyecto es evidente que se aparta del criterio emitido por la Sala Superior, a diferencia de el criterio propuesto en este caso por la mayoría de este pleno, bajo que va en congruencia bajo la perspectiva de lo resuelto por la Sala Superior en el expediente
que se ha señalado en el sub JS 1205-2019. Entonces, no me parece contradictorio, al contrario, son dos situaciones distintas y, repito, los criterios del tribunal se van enriqueciendo conforme las resoluciones que se van emitiendo a su vez por los órganos federales y por los otros tribunales también locales bajo criterios que podían ser aplicables. Gracias. Gracias, magistrado. En efecto, el criterio que señala el magistrado Oscar Calixto es coincidente con mi punto de vista también. Incluso aquí al tener a la vista el criterio de sala superior, que es una instancia que revisa los actos también de este tribunal, pues nosotros también tenemos que apegarnos a los criterios que se sostienen en la misma. Y en su proyecto, que es también un asunto de Morena, que es bajo la misma hipótesis que se está planteando asumieron competencia y luego declararon la improcedencia. Entonces yo no veo la contradicción en el otro criterio, que a mayor abundamiento no estamos en discusión de aquel criterio, ese ya está superado. Entonces, en este nuevo proyecto que se somete a consideración, efectivamente hay una pequeña diferencia en razón de los otros anteriores, y por eso, y en congruencia a este otro nuevo criterio, es que también yo coincido con lo sostenido por el magistrado Oscar Calixto. ¿Me permite, presidente? Adelante. Sí. Es indiscutible lo que aluden, y es indiscutible que son referencias importantes y que debemos atender al emitir nuestras resoluciones. Pero, sin embargo, bueno, recuerdo también que hay un criterio análogo, y eso hablaría en contra de mi criterio. Hay criterios análogos por parte de la sala de la segunda circunscripción, Sala Monterrey. Pero también hace 3 semanas se emitió un criterio análogo al mío, al que sostengo, perdón, por parte de la sala de la cuarta circunscripción, en el sentido precisamente de asuntos de Morena, concretamente asuntos de Morena, que remite al Tribunal Electoral Local, ¿verdad? En donde reclamaban su derecho a la afiliación. Y por supuesto que no estoy en contra de todo ello, y mi criterio no es arbitrario ni caprichoso. Ya expresé que se me hace ocioso repetir los motivos en que lo razono, en la propia ley, en la propia Constitución y en la propia jurisprudencia a que aludí, ¿sí? Y por supuesto que también es factible que este tribunal cambie de opinión, que supere un criterio que no ha sido superado. Se consideraría tal vez superado el criterio externado en el 12 y 14 JDC, luego de que se concrete la resolución que estamos discutiendo. Hasta el momento el criterio del tribunal que está vigente es aquel. Se va a superar seguramente, según escucho, con lo que aquí se concluye, ¿sí? Pero entonces verlo de esa manera, y de ninguna forma estoy en contra de los que establecen los órganos federales, que ciertamente son nuestros revisores desde el punto de vista de constitucionalidad, ya que nosotros somos un tribunal más de legalidad, aunque ya tenemos facultades del control difuso y constitucionalidad que incluso hemos ejercido, ¿verdad? Pero nada más eso, establecer que tampoco es caprichoso el sostenimiento de lo que digo. Creo que está a mi juicio razonado, y desde luego nos sujetaremos a la determinación de la mayoría. En ese sentido se da la resolución, me queda claro, simplemente puntualizo los razonamientos del criterio que se sostiene. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, creo que ha quedado claro cuál es el criterio de cada uno. Por lo tanto, le pido al secretario de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. En contra. Magistrado Oscar Calixto Sánchez. En contra. Magistrado Roberto Garza de Lira. A favor, y desde luego irá mi resolución con algún argumento complementario como voto particular. Gracias.
Mi propuesta, perdón, no resolución, mi proyecto. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto no pasó al contar con votación en contra de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y magistrado Óscar Calixto Sánchez. Asimismo, el magistrado Roberto Garza de Lira anuncia la formulación de voto particular. Gracias. En tal virtud, lo conducente es retornar para el engrose el expediente en cuestión. Y siguiendo el orden consecutivo que tenemos, en este caso tocaría el turno del engrose al magistrado Óscar Calixto Sánchez, si no hay inconveniente. No. Ok, entonces el magistrado hará el engrose y el voto particular acumular el voto particular del magistrado Rigoberto Garza de Lira. Gracias. Entonces pasamos al análisis del siguiente asunto. Que es el TSLP-JS 52-2019 y su acumulado, promovido por David Ramírez Esparza y José Antonio Lorca Valle. Está a cargo de la ponencia del magistrado Óscar Calixto Sánchez, por lo que le cedo el uso de la voz. Gracias. Si no tienen inconveniente, se dará cuenta a través de la licenciada San Juana Jaramillo Jante en su carácter de secretaria de estudio y cuenta de esta institución. Adelante. Buenas tardes, magistrada, magistrados. Con su autorización, magistrada, magistrado, me permito dar la cuenta del juicio. En el proyecto de resolución que se pone a su consideración por las razones establecidas en el mismo, se propone reencauzar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena los medios de impugnación presentados por David Ramírez Esparza y José Antonio Lorca Valle contra el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a fin de controvertir la convocatoria tercera al Congreso Nacional Ordinario. En el caso, el actor señala que el 21 de agosto del presente año se enteró de la convocatoria al tercer Congreso Nacional Ordinario del Instituto Político y considera que la base cuarta de dicha convocatoria establecen restricciones injustificadas y desproporcionadas para formar parte de los órganos directivos de Morena. Este Tribunal Electoral considera que el juicio es improcedente debido a que no agotó la instancia partidista y por tanto incumplió el requisito de definitividad, y de ahí que proceda a reencauzarlo a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para su conocimiento y resolución. Así las cosas, corresponde a la Comisión de Honestidad resolver las controversias relacionadas con la aplicación de normas internas de Morena. Es evidente que se debió agotar esa instancia partidista para estar en posibilidades de acudir a ese Tribunal Electoral. El marco constitucional y legal que salvaguarda la vida interna de los partidos políticos respalda en los principios de autodeterminación y autoorganización, garantiza justamente que estos resuelvan sobre el incumplimiento de requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos, lo que conduce a considerar que las controversias que surjan respecto a las determinaciones de los órganos encargados de afiliación deben ser revisadas por el propio partido, por lo que esa obligación recae en la Comisión de Honestidad al ser órgano partidista competente para conocer y resolver de lo posible violaciones a los derechos fundamentales relacionados con los procedimientos de afiliación al partido. Asimismo, es responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los documentos básicos de Morena, en sus reglamentos y en los acuerdos tomados por los órganos de dicho instituto político. En ese sentido, es la Comisión de Honestidad la que debe pronunciarse en primera instancia, porque en una visión apegada al principio de autodeterminación partidista debe garantizarse que los partidos resuelvan sus controversias. Por tanto, la Comisión deberá, a la brevedad y en plenitud de sus atribuciones, resolver lo que en derecho considere conducente. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretaria. A su consideración, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. Adelante, magistrado. Voy a procurar ser breve. Obviamente, dado la discusión el diálogo que tuvimos al resolver el anterior proyecto, quedó de manifiesto cuál es mi posición, ¿verdad? De tal manera que me parece que a mi juicio no es el correcto, puesto que el artículo 49 de los estatutos de Morena establece que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estará en el inciso A, salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de Morena.
En el caso del señor, uno de los impetrantes, concretamente el señor David, pues no es integrante de Morena, incluso lo refiere en su demanda, en su escrito de su peticionando, que en el resuelto 12 y 14, ahí también el fraccionante, donde pedía que se le reconociera como miembro de Morena. Entonces, si no es miembro de Morena, me parece que no se debe sujetar, como ya expuse, a ese órgano, en aras de los ya señalados. Por otro lado, sí quiero señalar también que debemos de maximizar los derechos políticos electorales de los ciudadanos, y no dejarlos expuestos. En el propio proyecto se lee en la página 6 que este órgano jurisdiccional advierte que ese ordenamiento, o sea, el de Morena, aún no ha aprobado. Lo cierto es que lo previsto en el estatuto es con lo que van a desarrollar. Me refiero que aludo a que en el proyecto se establece que el reglamento para sustanciar los procedimientos internos de Morena no ha sido aprobado, y a pesar de ello, si se está hablando de que no hay una reglamentación, me parece que pudieran exponerse los derechos político-electorales de los ciudadanos, si aquí mismo en el proyecto se establece que no existe el reglamento necesario para que haga valer sus derechos. Pero en fin, el punto inicial ese sería ahorita un aspecto en segundo plano. El primero es el que hablo yo de que sí debemos de conocer, por la razón que yo digo, que no se debe sujetar a alguien que no es de Morena a los estatutos de Morena. Ese sería por el momento mi señalamiento. Gracias, presidente. Bueno, yo coincido con el criterio porque, contrario a lo que manifiesta el magistrado Rigoberto Garza, me parece que si hay una vinculación entre los promoventes y el partido Morena para que éste conozca de la controversia que se está presentando. En razón de que, como ya lo señalé con anterioridad, existen las disposiciones constitucionales que determinan que los partidos deben de resolver las controversias que se susciten entre los actos que genere el partido en contra de sus militantes, simpatizantes o adherentes. Por tanto, están en el supuesto y me parece que es correcto que se haga el reencauzamiento del partido para que se determine la situación respecto al acto que se reclama. Adelante. ¿Es para mí, Flexa? Ok, gracias. Bien, ya no toco el punto, ya no abundo, está definido el criterio. Es únicamente sí hacer hincapié en que, como se establece en el escrito de petición del amparo de la jurisdicción a los señores David Ramírez y José Antonio Lorca, y como lo señaló la Secretaria de Estudio y Cuenta en la cuenta, valga la redundancia, que le dio a este pleno, aludió a que los señores se duelen de una convocatoria, de la convocatoria, precisamente aquí se hizo alusión hace un ratito, ¿verdad?, de la convocatoria que emite el Partido Morena al Tercer Congreso Nacional Ordinario. Se duelen de esa convocatoria, a los términos de la misma. Sin embargo, a lo largo del proyecto se habla y se apoya en que se debe garantizar y que se resuelva sobre el cumplimiento de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos. Luego, en otro párrafo, nuevamente se establece que lo conducente es considerar que las controversias que surgen respecto a las determinaciones de los órganos encargados de la afiliación deberán ser revisados por el propio partido. Y luego en la página 8, a punto de terminar, nuevamente se aluden al proyecto en los fundamentos relacionados con los procedimientos de afiliación de los partidos. Creo que esos señalamientos no comunan fielmente con la pretensión de los señores, puesto que combaten la convocatoria al Tercer Congreso Nacional Ordinario, como acertadamente dio cuenta la Secretaria de Estudio y Cuenta. Sin embargo,
En el proyecto, en el capítulo donde se establece el criterio del tribunal, no se hacen consideraciones respecto a dicha convocatoria y a la facultad de los señores para combatirla y como razón para enviarla a Morena para que resuelvan dicha controversia, y se sustentan argumentos básicos semejantes al diverso procedimiento, ¿verdad? Apunto ese señalamiento precisamente en aras, como señaló la presidenta, ¿verdad?, de que pues, se ajustan, se recomponen y se perfeccionan los criterios, ¿verdad? Gracias. Adelante, magistrado. Gracias. El magistrado Rigoberto Garza acaba de sostener que en el proyecto no se hace referencia de que se controvierta la convocatoria. Y bueno, me permito dar lectura al segundo párrafo del proyecto, donde se señala lo siguiente. Dice: se reencausa a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia Morena los medios de impugnación presentados por David Ramírez Esparza y José Antonio Lorca Valle contra el Comité Ejecutivo Nacional de Morena a fin de controvertir la convocatoria al tercer Congreso Nacional Ordinario. Sí se hace referencia a que el acto reclamado básicamente se identifica por la convocatoria de referencia. Y por otro lado, en la parte de antecedentes, en el punto 1.1 dice: emisión de la convocatoria. El 17 de agosto de 2019 el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió convocatoria al tercer Congreso Nacional Ordinario. Después dice el 1.2: el 24 de agosto los actores presentaron juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano a fin de impugnar la convocatoria que considera lesiva de sus derechos políticos. Entonces, sí se está haciendo referencia en varias partes del proyecto a identificar que es la convocatoria lo que en sí reclaman como acto de violatorio de sus derechos políticos los impetrantes. Entonces, diferencia de lo que sostiene el magistrado Rigoberto Garza Lira, me permito señalar que en el proyecto sí se hace referencia y se identifica la convocatoria como el acto reclamado en sí. Gracias. Adelante, magistrado. No contradigo lo que señala el señor magistrado. Yo me referí a que en el capítulo que significa en el inciso D, donde se está titulado Criterio del Tribunal Electoral, y aun cuando lo haya relacionado previamente 3 o 4 veces, me parece fundamental que precisamente al analizar el criterio del tribunal se establezca sobre qué se está, en razón a qué se está haciendo el estudio de una manera concreta. E insisto, no se discute lo que ahí se habla sobre los mecanismos de la libre afiliación voluntaria, y en ese capítulo del criterio del tribunal sí me parece fundamental, y con esto quiero construir, más que una crítica, presidenta y compañero magistrado Oscar, la idea es construir, que mi intención es que se defina de una mejor forma el proyecto, no lisa y llanamente estar en contra de él. Estoy en contra en cuanto, ya establecí mi diferencia en cuanto al conocimiento, pero lo que mi opinión va en aras de que se consolide el trabajo del tribunal finalmente. Gracias. Sí, bueno, previo a darle el uso de la voz al magistrado Oscar Calisto, sí quisiera señalar que no me parece que sea incorrecto el tratamiento que se le está dando en el proyecto, porque el punto toral o controversia se centra en impugnar la convocatoria, porque señalan que esta es injustificada, desproporcionada al impedir el acceso
al hacer un corte de afiliados. Entonces, el término tanto de afiliados está íntimamente ligada con la controversia a la convocatoria. Entonces, aunque se hagan razonamientos que tienen que ver con la afiliación, no me parece que sea contradictoria, ni tampoco que vaya en contra de lo que se sostiene y de la consideración toral a la que se llega finalmente. ¿Es cuanto? Gracias. Si me lo permite, magistrada presidenta. Sí, adelante, magistrado. Sí, por otra parte, lo que señala el magistrado, sí también se establece en el punto C, donde dice, el actor señala que el 21 de agosto se enteró de la convocatoria del tercer Congreso Nacional Ordinario del Instituto Político y considera que la base cuarta de dicha convocatoria establece restricciones injustificadas y desproporcionadas para formar parte de los órganos directivos de Morena. Estima que la convocatoria restringe su derecho de asociación e inhibe su derecho de participación debido a los requisitos estipulados. Así considera que las bases de la convocatoria son contrarias a la Constitución y violentan su derecho político electoral de ser electo en los órganos directivos de Morena, pues considera que al no ser miembro del partido se le impediría acceder a estos órganos de dirección y registrársele, porque se hace un corte de afiliados hasta noviembre de 2017. Entonces, sí se establece en el punto C lo que indica el magistrado. Y el punto D simplemente es el consecutivo de lo que ya se planteó como asunto. Adelante. Reitero mi intención de construir. No insisto, solo señalo que en el inciso D se establece el criterio y el estudio del tribunal. No obstante todas las citas que hayan hecho en forma previa, pero creo está claro el disentimiento. En el inciso D se contiene el estudio de lo que se está resolviendo y ahí no se hace referencia al punto medular que es la convocatoria. Pero bien, no lo dejo hasta ahí, magistrados. Creo que es clara la posición de cada uno y agradezco la atención a mi intervención. Sí, posiblemente causa un poco de controversia lo que se sostiene en la página 8, ¿no? En el tercer párrafo que señala, por lo que esta obligación recae en la Comisión de Honestidad al ser un órgano partidista competente para conocer y resolver lo posible violación a los derechos fundamentales relacionados con los procedimientos de afiliación al partido. Entonces, a lo mejor sería prudente cambiar solamente este renglón y señalar relacionado con los procedimientos de elección, ¿no? Porque la convocatoria es para elegir a los órganos. Se podría hacer ahí alguna adecuación en cuanto a este señalamiento en este párrafo y creo que con eso queda integrado la observación que hace magistrado Rigoberto. Pero sí dice, si me lo dice, asimismo, es la responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los documentos básicos de Morena. Sí dice, en los reglamentos y los acuerdos tomados en los órganos de instituto político. Pues aquí solamente hacer una adecuación en aquí después de básicos de Morena, aquí, como es el caso de la emisión de convocatorias. Sí, aquí. Y con eso se toma su observación. Bien. Me había dado hace un momento el uso de la palabra, ahora sí la puedo tomar. Sí, adelante, magistrado. Gracias. Están haciendo una aclaración en la conclusión. Les reitero cuál era la intención de mi intervención. Porque, insisto, estaba en la parte medular, en la parte central, en la parte del estudio de la misma. Pero, en fin, intervengo porque me pidió mi opinión en cuanto al ajuste. Están legitimados para hacerlo y celebro que se haga el ajuste, aunque, bueno, lo voy a presentar en mi voto particular, por lo que me parece que continuamos y ya no tengo un punto que dirimir. Gracias. ¿Quiere hacer eso? No. Entonces procede a la votación, secretaria. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor.
Magistrado Óscar Calixto Sánchez. A favor. Magistrado Roberto Garza de Lira. En contra y anuncio mi voto particular. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos, con voto en contra del magistrado Roberto Garza de Lira, quien anuncia la formulación de un voto particular. Gracias. ¿Puede dar lectura a los puntos resolutivos, Con secretaria? su autorización, magistrada. Por lo expuesto y fundado se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral es formalmente competente para conocer el presente asunto. Segundo, al ser improcedente se reencausan los medios de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que a la brevedad y en plenitud de sus atribuciones resuelva lo que en derecho proceda. Tercero, remítase en los autos a la Secretaría General de acuerdos de este organismo jurisdiccional a fin de que realice lo conducente para el recauzamiento ordenado. Notifíquese como en derecho corresponda. Es cuanto. A su consideración, los puntos resolutivos. No hay observaciones. Se procede al engroso, secretaria. Secretario, informe si hay algún otro asunto pendiente de tratar. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente que tratar. Gracias. En ese orden, no habiendo ya asuntos que tratar, se da por concluida y cerrada la siguiente sesión, siendo las 13 horas con 20 minutos del día 13 de septiembre de 2019. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.